mañana yo quiero hablar del episodio número 2, como una serie, y tiene que ver con la fe, pero quiero ocupar el ejemplo de una mujer en la Biblia para honrar a las mamás que están en este lugar, y cómo la fe es más que una herencia, es un legado. Lo único que estaba pensando yo, que la fe solo sirve para esta vida. Entonces tiene repercusiones para esta vida, porque la fe funciona cuando las circunstancias son adversas. La fe tiene sentido cuando hay dificultad, y cómo actuamos en medio de la dificultad es una marca que dejamos a la siguiente generación. Y como estamos hablando de cultura, la cultura del mundo y la cultura de los hijos de Dios, la cultura del reino, pude observar 3 cosas más o menos en esta semana. Yo soy de los que madrugan, días de mayo. Yo hubiera gustado levantarme a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, pero por razones fuera de mí, 5 de la mañana me despierto, porque algo salimos a hacer siempre, y los niños se despiertan temprano. Santa Tecla está llena de avenidas y de calles, tienen un solo sentido, pero a alguien se le ocurrió, del BMT o de quien sea, que mi cuadra, mi colonia, o sea, es de doble sentido. Es la segunda, la que va a la alcaldía, todo es de un sentido, pero cuando llegan a la entrada de donde yo vivo es de doble sentido. Así que se forman unos caos. Los microbuses de los microbuses, de esos buses hacen caos. Pues 5 de la mañana los pájaros cantaban, el cielo se veía más azul, día de descanso, y solo oigo 2 carros de irrespeto hacia las mamás. Ya se le silba pipipi, el otro le silba pipipi. Yo dije, ni siquiera el día de las madres respetan a la madre del prójimo. Y todavía dicen hijo, dicen una mala palabra, insultando, porque la cultura es de irrespeto a la mamá. Eso es algo que tenemos que revertir. Pues estoy observando, dice Proverbios, que la sabiduría se encuentra en los mercados, en los tumultos, observando. Yo me detengo a ver y digo, tenemos que transformar una nación de irrespeto hacia la mamá. Llegan a los estadios a irrespetar también a la mamá del otro. Quiero decirles algo, que las mamás son santas. Toda mamá es una mamá santa porque es nuestra mamá. No son perfectas, porque eso es otro detalle, que esta semana alabamos a la mamá, y eso es correcto, pero también tenemos que pensar que el evangelio del Señor es: yo vine porque no eras capaz de ser mamá, no eras perfecta, sí santa, porque el amor y la gracia del Señor le cubre, pero no recuerda la necesidad de un redentor, porque a veces fracasamos en el intento de ser buenas mamás. Pero el Señor nos redime, y el Señor nos cubre con su manto de amor y de gracia. En la maternidad aprendemos a perdonar y a servir a nuestros hijos, a amarlos sin condición. Así que es una escuela para perfeccionar a Cristo en nosotros. Y número 3, está lleno de regalos, está lleno de dar las flores, dar lo mejor que podemos. Si no se puede, en algo que se compra, pues se hace una tarjeta, se hace una galleta, pero algo hemos hecho todos los niños. Lo que me encantó a mí, que me pidieron los materiales, a la mamá le pidieron los materiales para el regalo de la mamá en el kinder, ¿verdad? Más trabajo andar consiguiendo una hoja de foamy que no encontré por ningún lado, que en sí, pero qué bello ver a los niños hacer eso. Pero más importante que dar regalos, que los tenemos que hacer, es importante honrar a nuestros padres y escuchar el consejo de ellos. Dice Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Jamás, jamás, jamás tenemos que menospreciar el consejo. Podemos hacer cenas, podemos hacer fiestas y todo, pero el regalo más grande es escuchar el consejo, abrazarlo, porque eso va a afectar nuestro destino y nuestra vida. Amén. Estamos hablando de cultura y cómo podemos revertir una cultura de muerte o una cultura de reino. Y el ingrediente de esta mañana es la fe. Y la fe es cómo podemos heredar, legar fe a otros. La fe funciona en la dificultad. La fe toma sentido cuando las cosas, las circunstancias no son las que esperamos, o no se dan como a veces quisiéramos. Uno quisiera que la vida fuera una ola perfecta, pero las olas no son perfectas. Yo decido de qué manera tomo la ola y de qué manera la disfruto, pero la ola es ola, yo no las hago. Yo solo decido en cuál subirme y cómo deslizarme en ella. Así que la fe es un legado que heredamos a las próximas generaciones. Es el mejor regalo que podemos recibir de nuestros padres y abuelos. Y no díganle a Timoteo que su padre
los había dejado, pero fue criado por su mamá, por su abuela, y pusieron en él una obra hermosa, y dice, Pablo le decía, persiste Timoteo en lo que has aprendido, te has persuadido que aprendiste de tu mamá, en lo que ellas confiaron, ellas te han dado un testimonio que ha sido marcado tu vida. Así que son herencias, son legados. La diferencia entre una herencia y un legado es que la herencia es tangible, es un bien. Me dejan una casa, me dejan un carro, me dejan, ¿qué más me puede dejar? ¿Qué más nos puede dejar? ¿Ah? Dinero, una cuenta de ahorro, un seguro. Hay unos que hasta el ataúd le dejan a uno, ¿verdad? Y el hoyo para enterrarlos. Buenos padres están pensando en que un día vamos a no estar. Pero el legado tiene que ver con dejar un nombre, una honra, una cultura, una posición delante de Dios. Recordar a nuestros padres que siempre estaban delante de Dios de rodillas, delante de los hombres, también de rodillas, sirviendo, amando. Ese es un legado de fe y de esperanza. Así que la fe es un legado que dejamos a las siguientes generaciones y se encuentra en la manera que enfrentamos la dificultad. Cuando hay crisis, entonces viene la fe. Y la cultura del reino son hombres y mujeres de fe. Voy a enfocar en las mujeres, pero usted puede inspirar y heredar y legar fe donde quiera que esté. Así que la maternidad es un llamado, pero también es una ruta de fe para nuestros hijos. Cómo enfrentamos la maternidad, la fe que ponemos en cada momento marcará la ruta de fe de nuestros hijos, porque afirmará destinos, porque establecerá conductas, establecerá límites o formas de resolver las cosas, y es algo que trascenderá nuestra vida. Mamá morirá, papá morirá, pero dejaremos un legado de cómo enfrentar la vida, confiando en el Señor y siéndole fiel a Él. Y en la Biblia hay un hombre que la vivió y que produjo fruto por la fe de una mamá. Dejó una semilla de fe en su hijo, y aquel hombre es Moisés. Y en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, 24 dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamada hija del faraón. Prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios a disfrutar de los momentáneos placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa de hacer la voluntad de Dios era una mayor riqueza que todo el tesoro de Egipto, porque tenía la mirada puesta en una recompensa mucho mayor. La pregunta es: ¿de dónde venía la fe de Moisés? Que siendo hijo adoptivo de la hija del faraón, él menospreció riquezas y aceptó un propósito mayor, que no era gloria, sino hacer la voluntad de Dios. ¿De dónde levantó esas decisiones que hizo que la riqueza, que Egipto no cambiara el corazón, sino que él caminara obedeciendo y creyéndole al Señor? La influencia posiblemente vino de una mamá extraordinaria, y su nombre es Jocabed. Convencido que su hijo era una promesa de bendición para esta tierra, le transmitió fe, valentía, y esa fe, esa valentía se grabó en su corazón de tal forma que afectó su destino y cambió el curso de una nación. Moisés, el de la Semana Santa; Moisés, el que abre el Mar Rojo y que libera a un pueblo. Un hijo con un legado de fe y de amor. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo yo influenciar a otros en la fe? ¿Cómo la fe puedo marcar destinos de fe en mis hijos siendo mamá, en mis hijos siendo papá, o en otros que están cerca de mí? La primera forma como marcamos fe es a través de la valentía. ¿Cómo enfrentamos cada circunstancia con valor, con coraje, con aguante, con determinación? Desde que están dando a luz, las mamás están practicando ese coraje, esa valentía, esa circunstancia. Simplemente 9 meses en el estómago, en el vientre, un bebé es un aguante mantenerlo ahí. Y no sé, no lo he vivido, pero me imagino que necesita mucha determinación. Y cuando a veces las cosas no están a nuestro favor, entonces nos toca tomar decisiones correctas y crear condiciones y creer que Dios nos prosperará. Jocabed enfrentó uno de los momentos más difíciles de toda mamá. Sabía que al nacer su hijo, si era varón, tenía que morir, porque Faraón había dado un decreto
de muerte. Todo varón que nazca tiene que ser echado en el río. Puso a dos parteras a andar buscando niños para matarlos, para tirarlos al río. Y bajo ese decreto de muerte, Jocabed tenía un hijo. Y ese hombre, ese niño, ese varón, era Moisés. Y dice Éxodo 2:1: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer la hija de Leví, versículo 2, la cual concibió y dio a luz un hijo. Pero ella mirándole, viendo, observando, pensando cuál era el plan de Dios para él, teniendo en mente los deseos de Dios, sabiendo que su hijo no era un error, sino que era producto del pensamiento de Dios, le tuvo escondido por 3 meses. No obedeció el edicto del faraón. Escondió 3 meses a un niño que lloraba, que estaba haciendo caprichos. Faraón tenía miedo que los hebreos crecieran en número y los derrotaran. Entonces él dijo: detengamos el crecimiento de los hebreos para que no se nos vuelvan en contra, porque eran hombres más fuertes y producían más que los egipcios. La pregunta es: ¿cómo reaccionaríamos al saber que el hijo que llevamos en el vientre va a morir al nacer? ¿Cómo reaccionaríamos al saber que el hijo que estamos cuidando al nacer va a morir? Tal vez no sea el caso, pero muchos estamos en circunstancias de dolor y de muerte, y lo que necesitamos es valor para hacer frente y seguir confiando en Dios. Valor cuando a veces el papá se va de casa y la mujer todavía está embarazada. Valor cuando a veces no tenemos el esposo, o sea, solo fue el fruto, ¿verdad?, de una ocasión, pero no hay un hogar que sostenga ese bebé. Hay momentos de dificultad sabiendo que el mundo está en decadencia. Necesitamos valor para decir: Señor, yo voy a hacer lo que me tenga que hacer, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Esta mujer puso en peligro su vida y posiblemente puso en peligro la vida de su familia para salvar a su hijo. Y a veces nos enfrentamos a diferentes temores, pero la pregunta es: ¿cómo actuaremos y qué herencia de valor le dejaremos a nuestros hijos? Cuando las cosas sucumben, yo me mantengo aferrada a la roca de mi salvación. Que os puedan ver nuestros hijos: allá hay valor, allá hay confianza en el Señor. Debemos debemos confiar en Dios, porque Él nos da valor. En Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso. Y eso es lo importante: le vieron hermoso. El punto es que la mamá dijo: mi hijo tiene un propósito hermoso, yo voy a actuar con valor para que él cumpla lo que fue llamado a hacer. Padres que están viendo el deseo de Dios sobre su descendencia, están pensando como Dios piensa y dice: yo tendré valor, porque no importa la circunstancia, el plan de Dios se cumplirá en mis hijos. Dame valor para defender su vida, dame valor para hacer lo que tenga que hacer, Señor. Y esa actuación da una marca de fe en nuestros hijos. Es el coraje, o sea, yo tengo valentía, tiene que estar pegado a la visión, a los pensamientos de Dios, tiene que estar pegado. Porque ella vio hermoso al hijo, ella vio que había un plan de Dios y dijo: yo lo voy a preservar, yo no lo voy a tirar al río, yo lo voy a cuidar. ¿Qué hacemos entonces cuando nos damos un diagnóstico y dicen: ese hijo es mejor abortarlo? O tenemos una situación de una condición, ¿y qué hacemos? Pues hay un niño, yo conozco un niño que ya no es niño, que él es un expositor mundial. Él predica y él habla, y sus papás lo vieron hermoso al nacer. Creyeron que Dios tenía un plan, y este niño no tiene ni brazos, no tiene ni pies. Hoy tiene familia, tiene un matrimonio, está cumpliendo una hermosa labor sobre la tierra. No recuerdo cómo se llama, pero ya lo han visto ustedes. Está pequeño, no tiene extremidades, pero sus papás dijeron: el Señor nos dio como herencia para él, como un regalo del cielo, y tomaron valor para hacer lo que tenían que hacer. Hay una historia de un niño que se llama, de su mamá, que se llama Nancy Elliott. A los 8 años, su niño llegó apesadumbrado del colegio con una nota a sus padres, sabiendo que su maestra había estado molesta ese día. Y la mamá, al verlo, le dice: ¿qué te pasa? Él le entregó una nota y él le preguntó: mamá, ¿qué dice la nota? Y con lágrimas en los ojos, Nancy leyó a su hijo el contenido de aquella breve misiva.
Y su hijo, dice, y leyó diciendo, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarles. Por favor, enséñele usted en casa. Nancy abrazó al pequeño Thomas y le dijo, no te preocupes, hijo. A partir de este momento, yo me encargaré de tu educación. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Muchos años después, cuando Nancy ya había fallecido y Edison era un inventor reconocido, encontró por casualidad la nota. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando leyó aquella nota y encontró el verdadero contenido de ella, que decía así: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison lloró amargamente tras conocer la verdadera historia, y cuando se repuso, escribió en su diario diciendo: Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero gracias a una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Marcamos destino de fe. Denle un aplauso al Señor. Amén. Marcamos el camino de fe en nuestros hijos a través del valor, cómo enfrentamos la vida. Como dicen, voy de frente a los problemas sabiendo que el Señor va a estar conmigo. Dios tiene un plan y Dios lo va a cumplir. Aunque me dejare, aunque muriere mi esposo, el Señor me va a sostener. Amén. Todos marcamos destinos de fe por medio de la creatividad. Mire, el salvadoreño es totalmente creativo. Yo no sé cuántas formas hay de hacer con el maíz. Hacemos pupusas, de todo le metemos, chorizo de aguacate, de lo que sea, hasta de mango podemos hacer. De lo que sea le metemos, la cosa es tortilla con algo. Hacemos elotes locos, riguas, tamales, atol, y tenemos quesadillas, hasta bebidas creo que hacen, ¿verdad? No hacen chicha de maíz. Riguas. ¿Y qué más podemos hacer del maíz? Enchiladas, chilate. Hay una que ustedes casi no se la pueden, que es sopa. Está fuerte, hijo. No, es que raspa la garganta. Le ponen cerdo, lo venden en el área en Aguachapán, en Piste, ¿no? ¿Cómo le dicen? ¿No la conocen esa sopa? Es rica, pero es creatividad al máximo. Pues Dios dotó de esa naturaleza, puso basta en las mujeres y en los hombres también. Las mujeres se dejan guiar más por el Señor, por la creatividad. Si no hay comida, uno dice, mamá, no hay comida en la refri. Mamá dice, no, hijo, ahí hay un huevo y unos ejotes. Hace huevos con ejotes. Hay arroz viejo, ¿verdad? Entonces al mediodía nos hace huevos con arroz. Y en la noche, arroz con huevo, pero que nos da. ¿Sí? Inventa la ropa para que le quede a uno. Del mayor le queda al menor. Y si los zapatos ya no nos quedan, no nos va a ganar la pobreza, hijo. Le rompe la punta, pero llevamos ahí, ¿verdad? Con los dedos de fuera, pero vamos vestidos con la creatividad. Eso es naturaleza, ¿sí? Inventar en la cocina, en la casa, decoraciones, es la creatividad. Creo que todas las mujeres tienen creatividad. ¿Qué hizo esta mujer ante este problema? Versículo 3 de la historia de Moisés y su mamá Jocabed. Pero pasaron 3 meses, versículo 3 de Éxodo 2, y no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla, o sea, tomó juncos y hizo una arca, y la calafeteó, le puso asfalto y le puso brea, y colocó en ella a su hijo Moisés, y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Aquella mujer usó la creatividad para decir: Señor, yo te entrego a mi hijo, yo no lo puedo ya más sostener. Yo lo entrego porque el río era el lugar donde había que tirar a los niños. Bajo un río de muerte, yo pongo a mi hijo en la cesta de la salvación. Yo le cubro con verdades, con principios. Ocupo mi creatividad para su salvación. Yo con la creatividad formo una cesta. Y esa misma palabra se ocupa en el arca de Noé, donde las muchas aguas no ahogaron la barca. Porque todo lo que está en la barca, su destino es salvación. La iglesia es como una barca. Su destino es salvación. El que se suba sabe dónde llegará, pero aquel que no quiera estar dentro de la barca sabe cuál es su destino. Mi tarea es buscar ideas creativas para que mi hijo se mantenga dentro de esa barca.
y que las aguas no entren. ¿Cómo protejo mi hogar para que el enemigo no robe propósitos, no destruya destinos, no enferme identidades, no altere deseos de Dios para él? Dice que el buen padre o el buen sacerdote es aquel que está cuidando que el enemigo no entre y no abre una ventana de pecado a través de la televisión, y de lo que ven y de lo que escuchan. Está cuidando, está proveyendo un arca donde mi hijo se mantenga a flote. Creatividad en las circunstancias de que esta mujer dice que hace una barquita y lo pone ahí y lo deja en el río. Dios mío, qué difícil pensar. Yo me gusta el mar. Encontré en el mar una solución cuando no sabía qué hacer con mi hijo. Fue una cuestión que Dios me guió. Sepan que hasta con COVID llevaba a los 2 niños al mar. Mi esposa con COVID, yo con COVID y yo en el mar. Solamente no quería salir de lo profundo, porque cuando sacaba el pecho ya no podía respirar, pero no sabía qué hacer. Y yo sabía que mi hijo se tranquilizaba. Y a momentos nos gusta irnos atrás de la reventazón. Ya 2 veces medio nos ha jalado. No que nos jala, pero ahí nos resolvemos, ¿verdad? Nos revuelca el mar. Hay momentos que sí se tiene que ir un poquito, y él ya sabe que me tiene que esperar para que yo vaya por él. Lo entrenamos, no es que improvisamos, ¿sí? Él va solo, vengo yo, lo agarro, lo lleva el mar y estamos trabajando eso. ¿Les da un poquito de miedo todo? ¿Sí? Sí, porque a la abuela, a la suegra le da miedo también cuando nos ve. Pero ese mismo temor sentía, creo yo, Jocabed al dejar a su hijo. Ahí se va. Pero va a encontrar propósito en su propósito. Yo no lo puedo retener. Yo necesito conectarlo con Dios, no conmigo. Yo no puedo resolverle la vida. Yo quisiera que mi hijo no sufriera, que mi hija no sufriera. Yo quisiera masticar la comida y dársela masticado, ponerle rodilleras para que no se caigan. Pero el mundo es un mundo de muerte y de dificultad. Mi tarea es prepararle el ambiente, las condiciones para que mantengan a salvo. Creatividad de papá, de mamá y de todos, porque el río de muerte ellos van a encontrar salvación. Las adversidades y las limitaciones de lo que está sucediendo son desafíos para crear soluciones creativas. Las mamás son especialistas en solucionar las cosas, y Dios les llenará de creatividad para seguirla usando, creatividad para decirle: Señor, he depositado la palabra, he guardado mi pacto con el Señor. Sigue mi ejemplo. He dejado una marca de amor y de fidelidad al Señor. Creatividad para salvar en cada circunstancia. Ahora me recuerdo a veces con mamá cómo hacía. Cuando tenía a mi hermanita, con aquí agarraba el celular, aquí cocinaba y con el pie le jalaba la irenita. Estaba inventando cómo salir con todo adelante. Y eso es parte de la vida. Creatividad para resolver, para enfrentar las circunstancias. Y número 3, y aquí termino: para dejar una marca de fe en nuestros hijos necesitamos ser sabias y ser sabios. Y buscar la sabiduría tiene que ver con no improvisar, sino con tener un plan para ejecutarlo y esperar que Dios provea, porque Dios es provisión. Yo tengo una visión y Él provee a lo que yo he formado, a lo que Él me ha concebido. Pues leamos toda la historia, ¿les parece bien? Nos concentramos en la Biblia, capítulo 2, versículo 4. Ella hizo un plan perfecto. Y una hermana suya, o sea la María, la otra hermana de Moisés, porque tenía Aarón, María, se puso de lejos porque la cestita iba avanzando. Y Jocabed, dice, la había instruido bien. Y la hija del faraón, dice, descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando abrió la cestilla, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe. Estaba allí. La mamá había instruido a María para estar allí y responder en cualquier circunstancia. No podemos hacer el trabajo de la maternidad y paternidad solas. No podemos. Necesitamos una comunidad de amor que también esté interesados en el bien, que tenga una estrategia. Estoy hablando de escuela, estoy hablando de iglesia, estoy hablando de familia.
Necesitamos involucrar a otros. Eso es sabiduría. Yo no puedo hacer sola mi trabajo. Si un niño va al colegio pero su papá no se involucra, si no es parte de una comunidad de principios del reino, el niño parece que está destinado a fracasar. Pero cuando la cultura, el ambiente se forma de hijos que aman a Dios, amigos que aman a Dios, que temen al Señor, cuando se forma una escuela que le enseña verdades, no hacer lo incorrecto, y una iglesia que está enfocada, entonces estamos marcando fe, porque sabrán cómo responder, tienen estructura de cómo enfrentar en cada situación, porque el colectivo les manda no a irnos a tomar, sino vamos a servir a la iglesia. Está afectando a través de la unidad. María no lo podía sola, Jocabed no podía sola, instruyó a su hija, y esta era sabia y me imagino llena de gracia, y sale y le dice: yo tengo una nodriza, yo tengo una mamá que te puede criar ese niño. Y entonces versículo 8, la hija del faraón respondió: va entonces y manda a la doncella, y ya manda a traer a Jocabed, la mamá del niño. Versículo 9, a la cual dijo a la hija del faraón. La hija del faraón le dice: llévate este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño, la mamá, y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo de nuevo a la casa del faraón, la cual lo prohijó, le volvió a tomar hijo y le puso por nombre Moisés, porque te saqué de las aguas. No pudo haber un plan más perfecto. Moisés terminó siendo criado por su propia madre, sabiduría para tener un plan y no improvisar. Jocabed posiblemente previó y mandó a su hija con instrucciones para cumplir una misión. Sabiduría y creatividad. Instruye al niño en su camino, y aún cuando fiere viejo, este hijo no se apartará de él. Un camino, en su camino tengo que tener un plan. ¿Cuál es el camino y cuál es su destino? ¿Cuál es la visión de Dios para él? Y ocupar toda una comunidad de abuelos, padres, amigos que afirmen el llamado de Dios para él. Y termino con la aplicación. La aplicación: tenemos que formar hijos que aprendan a mirar más allá de las circunstancias e inspirar fe en ellos, que aprendan los beneficios de amar al Señor y tener una conciencia limpia, la satisfacción de hacer lo correcto y de elegir lo bueno en cualquier momento. Eso se necesita valentía, aunque se burlen, aunque no los comprendan, aunque no sean bajo los demás. Hijos que aprendan a mantenerse con valor y fieles al Señor. La transmitimos nuestra fe a través del valor, la creatividad y la sabiduría. Como madres tal vez desearíamos que nuestros hijos no experimenten nada que los mortifique, que ellos no enfrenten tanta dificultad. Pero parte del camino, de ese río de muerte, es que ellos puedan navegar en él para encontrar el destino que Dios tiene marcado para ellos. Mi tarea es simplemente proveer con mi creatividad un lugar, un ambiente donde ellos puedan mantenerse a flote en medio de una ciudad en caos y en dolor. ¿Qué influencia estamos dejando en nuestros hijos? ¿Cuál es la marca de fe que estamos legando? Nuestra fe de cada mamá y de cada papá y de cada abuelo y cada persona involucrado sea un faro de esperanza en medio de la oscuridad, un recordatorio viviente de que en Dios encontramos nuestra fortaleza. Jocabed crió a Moisés, y su amor y su fe en Dios lo influenciaron para convertirse en el posiblemente líder más importante de la historia de los judíos. Y termino con esto. Moisés tenía una herencia, todas las riquezas de Egipto, pero tenía un legado de fe. Y siendo adulto, Moisés escogió, menospreció la herencia por un legado de fe y de fidelidad a Dios. Quiero hacer tu voluntad. Y menospreció ser llamado hija del faraón, y tocó caminar en el desierto para hacer la voluntad del Señor, inspirado por una mamá que le transmitió fe y valor para agradarlo a él antes que a los hombres.